A continuación les hablaré sobre los efectos de la contaminación auditiva. El principal es el efecto físico, que son aquellos que afectan físicamente al organismo en sus funciones cuando los ruidos producen más de 60 decibelios. Los más frecuentes son aceleración de la respiración y el pulso, aumento de la presión arterial, gastritis, colitis o problemas neuromusculares. Después está el psicológico. Entre ellos está el estrés, el insomnio, la irritabilidad, la depresión o la falta de concentración. Después nos vamos con los sociales, que son problemas de comunicación, el aislamiento y la incapacidad de comunicarse. Y para terminar, y el más preocupante, la pérdida de audición. Los casos presentados en San Luis Potosí son más de 150 denuncias por exceso de ruido, que nos plantea Miguel Ángel Mora en el periódico del Sol. Lo que nos dice él es de que más de 150 personas quejas por ruido excesivo ha recibido la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Luis Potosí en los últimos 3 meses. La mayoría han sido resueltas, pero aquellos establecimientos o particulares que han recibido sí han sido multados. De acuerdo con el titular del área, Israel Esparza Rodríguez, la mayoría de las quejas por exceder los niveles de ruido permitidos provienen de distintas zonas de la ciudad, pero principalmente de la zona poniente y centro. Señaló que en el transcurrido del año la Dirección de Ecología ha registrado un total de 160 quejas por exceso de ruido, por lo que ha procedido de acuerdo a los protocolos, es decir, apenas se recibe la denuncia, los inspectores acuden a domicilio a verificar su veracidad. Una vez que se confirma que ha excedido el ruido, se recurre al equipo especial para medir los decibeles y se hace saber al reglamento de ecología. En la mayoría de las veces se atiende de llamado a los inspectores para cuando se reincide, se procede a la multa, que llega a ser desde 10,000 en adelante. Indicó que cualquier ciudadano puede reportar niveles altos de ruido, ya sea de alguna empresa o taller, de algún establecimiento comercial e inclusive de particulares, lo que se puede realizar a través de las redes oficiales, en el teléfono de atención o directamente en las oficinas de ecología y aseo público en la unidad administrativa municipal. La contaminación acústica o sonora, también llamada estrés auditivo, es mayor en las ciudades y procede de diferentes focos como la circulación, atascos, sonidos de claxon, semáforos, construcciones u obras, fiestas y discotecas, y los niveles suelen ser mayores por la noche que por el día. Son los especialistas en el ruido los que son los encargados de realizar sus mediciones y elaborar los mapas del ruido en las ciudades, donde se detallan los niveles de ruido en diferentes zonas y sus umbrales, tanto de día como de noche. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, propuso que un límite superior de ruido de 65 decibelios para que no produzca daños en la salud humana, aunque miles de personas se exponen todos los días a niveles superiores. Las características que posee este tipo de contaminación son bastante particulares con respecto a otros contaminantes. Algunas de las características básicas de la contaminación acústica son: es un contaminante que procede con pausa. Las características que posee este tipo de contaminación son bastante particulares con respecto a otros tipos de contaminaciones. Algunas de sus características básicas de la contaminación auditiva son: en un contaminante que produce con poca energía y es barata. Sus mediciones son difíciles. No emite desechos ni en su efecto en la naturaleza se acumula, pero los efectos sobre los seres vivos sí. Su radio de expansión es a partir de un foco de emisión, es pequeño con respecto a otros tipos de contaminantes. No es dispersado por medios como el viento, aunque sí son ondas que se desplazan por el aire. Se percibe solo a través del oído. Por ejemplo, también se pueden percibir las vibraciones de todo el cuerpo. Las consecuencias del ruido en la salud humana serían: la constante exposición a niveles tan elevados al ruido provocan estrés, ansiedad y problemas cardiovasculares o problemas de aprendizaje. No obstante, muchos más, las consecuencias para la salud se producen a raíz de este tipo de contaminación. A continuación, describiremos algunas de estas consecuencias. El insomnio. Aquellas ciudades con una elevada actividad nocturna, con bares, clubs o discotecas, sufren más ruido por la noche. Este nivel de ruido nocturno puede producir problemas del sueño e insomnio en los vecinos. El insomnio aumenta el riesgo de sufrir problemas de estrés, ansiedad, falta de memoria, problemas de aprendizaje o problemas del sistema inmunológico. Ya existen estudios que relacionan el nivel de ruido con el aumento de ingresos hospitalarios. Los problemas cardiovasculares
Se han investigado que las personas expuestas de forma crónica a niveles del ruido por encima de los 65 dB, de forma aguda a niveles entre 80 y 85 dB, pueden sufrir problemas cardíacos a largo plazo. El motivo es que el organismo responde a estos elevados niveles de ruido, liberando hormonas que elevan la presión arterial, frecuencia cardíaca o vasoconstricción. Las personas mayores son las más vulnerables. Los problemas auditivos son: las personas expuestas de forma crónica a estos niveles de ruido tienen mayor riesgo de sufrir lesiones en el oído. Son lesiones que van destruyendo las células auditivas poco a poco y dañando la audición. La pérdida de audición produce problemas en la vida cotidiana como dificultad en las relaciones sociales, deterioro del rendimiento laboral y académico, aislamiento, soledad o incluso llega a ser depresivo. Las consecuencias de la contaminación acústica o sonora para los animales. Así es, no solo el ser humano sufre la contaminación acústica, la vida salvaje se enfrenta a problemas incluso mayores derivados a los altos niveles de ruido, debido a que son mucho más sensibles para ellos. Un problema añadido que tienen es que no se pueden distinguir si la fuente de ruido representa un peligro o no, por lo que, por ejemplo, los animales domésticos se vuelven más agresivos con altos niveles de ruido. Además, los animales se pueden desorientar y sufrir cambios graves en su comportamiento. En cuanto a los animales que se encuentran en la naturaleza, pueden sufrir pérdidas de la audición y volverse presa fácil para los depredadores, lo que altera un equilibrio natural y a veces incluso pierden su capacidad de caza. Otras especies que se comunican mediante llamadas pueden ser incapaces de comunicarse de esta manera y como consecuencia tener problemas para la reproducción. Otras que se orientan por ondas de sonido pueden desorientarse y verse afectados por sus patrones de migración, lo cual puede suceder tanto en el aire y tierra y agua, como sucede a delfines y todo tipo de ballenas, cuando varan en las playas. En resumen, el sonido puede alterar los patrones de sueño, migración, alimentación o apareamiento de la fauna. Con el paso del tiempo, la contaminación auditiva o no auditiva ha sido generando una gran cantidad de problemas en la salud en quienes están alrededor de medios altamente contaminantes, no solo por afectar la agudeza del oído, sino que también va creando constantes molestias en la agudeza del oído, sino que también va creando constantes molestias en lo que respecta al sonido del equilibrio que también aporta este órgano sensorial. Generalmente, quienes están siempre en lugares o industrias o fábricas de máxima producción padecerán de estos problemas debido a los efectos que a larga vida va dejando. Los efectos psicológicos muchas veces generan demasiada ansiedad, por lo tanto, sufren de ansiedad, la disminución del sentido de la estabilidad. El cansancio se hace más perceptible y receptible por quienes lo sufren. Disminuye tanto la libido como el deseo de compartir con el entorno, puesto que solo quieren descansar y salir de todo lo que implique del ruido exterior. Puede producir adelantar la neurosis de quienes tengan el gen afectado. Puede generar episodios de insomnio. Interviene en la aparición de las actitudes de agresividad e irritabilidad. Los efectos psicopatológicos: en ruidos de más de 60 dB, el organismo responde elevando la presión arterial, produciendo dolores de cabeza intensos y con ello dilatación de las pupilas frecuentemente en cualquier ambiente. Introduce el parpadeo acelerado, así como también va alterando la velocidad de la respiración y el pulso. En los ruidos de más de 85 dB, los efectos son la disminución de secreción gástrica, además de la elevación de colesterol y triglicéridos, asociándose así en los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Inclusive se incrementa la glicemia, teniendo una predisposición de la diabetes que se establece que es también de máxima frecuencia. El efecto durante el sueño. Los altos sonidos pueden generar una gran dificultad al momento de conciliar el sueño. Igualmente es un agente que despierta fácilmente a quienes ya están dormidos. Si es bien cierto que el sueño es uno de los procesos vitales del ser humano, tal como hay que cumplirlo durante cada día. El efecto conductal. Los sonidos son muy altos, decibles, son determinantes de alteraciones de la conducta, que muchas veces puede ser momentánea, pero con la persistencia del sonido pueden hacerse crónicas, conllevando a la aparición de agresividad, irritabilidad y también desinterés generando muchos cambios de relaciones para los demás. Para las personas que sufren de esto,
es muchísimo más difícil estar en un entorno donde sea más concurrente el ruido, ya que van a terminar con una pérdida auditiva o algún problema auditivo. Es un problema que se está dando demasiado, pero aún así no se le da la importancia que se merece o no se está dando mayores soluciones para solucionar este problema, lo cual nos debería de estar preocupando demasiado, ya que es algo que afecta comúnmente y además es más concurrido por gente adulta y también puede llegar a dañar a gente pequeña. Efectos físicos. Las reacciones fisiopatológicas son aquellas que afectan físicamente al organismo en sus funciones y entre ellas, cuando los ruidos producen más de 60 decibeles. Las más frecuentes son aceleración de respiración y pulso, aumento de presión arterial, disminución del peristalismo digestivo que ocasiona gastritis o colitis, problemas neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, disminución de la visión nocturna, aumento de fatiga y dificultad para dormir. Se ha comprobado que los niños sometidos a ruidos constantes y fuertes poseen unos niveles más elevados de tensión arterial que ellos que no lo están, y que este estado suele continuar con la madurez, posibilitando un mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Numerosos estudios concluyen que el ruido constante por encima de 55 decibeles producen cambios en el sistema hormonal e inmunitario que conllevan cambios vasculares y nerviosos. Con el aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial, el empeoramiento de circulación periférica, el aumento de glucosa, el colesterol y los niveles lípidos. Además, repercute en el sueño, produciendo insomnio, lo que conducirá a un cansancio general que disminuirá las defensas y posibilitará la aparición de enfermedades infecciosas. En los efectos psicológicos están y los que se han mencionado anteriormente: el estrés, insomnio, irritabilidad, síntomas depresivos, falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo, entre otros. Entre los que sufren mucho las consecuencias se encuentran los escolares, cuya falta de concentración, incluso en las propias casas, hace que tengan un rendimiento escolar muchísimo más bajo. Los efectos sociales llegan a ser problemas en la comunicación, aislamiento, y ante la incapacidad de comunicarse adecuadamente, el organismo tiende cada vez más a evitar la comunicación social. La pérdida de audición es el resultado más generalizado respecto a una contaminación sonora excesiva. En parte, constituye una consecuencia y una adaptación a los ruidos excesivos, para evitar los daños físicos o el malestar psicológico que produce el ruido constante. El organismo se habitúa al mismo a costa de perder capacidad auditiva, pero como resultado, cuando no adopta una protección adecuada, se puede desarrollar una pérdida permanente de la audición. Existen trabajadores y trabajadoras que poseen más riesgos de perder la audición como consecuencia de estar expuestos a ruidos demasiado fuertes. Están demostrando que ruidos superiores a 90 decibeles, experimentados de una forma habitual durante mucho tiempo, producen pérdida de audición. Sonidos menores pero continuados pueden dañar la salud del oído. Una explosión larga a sonidos con una intensidad superior a 90 decibeles puede producir pérdida de la audición permanente. Igualmente, una explosión continua a sonidos de más de 80 decibeles puede producir los mismos resultados. También puede producir pérdida de la audición, exposiciones de más de una hora de 100 decibeles y de más de un minuto de 110 decibeles. Entre las relaciones inmediatas del ruido están la dilatación de pupilas, la contracción de músculos que se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda, taquicardias, movimiento acelerado de los párpados que se cierran una y otra vez, agitación respiratoria y disminución de la secreción gástrica que dificulta la digestión. Además, hay una menor irrigación sanguínea y una mayor actividad muscular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto, o en los enfermos de diabetes, la elevación de azúcar puede ocasionar estos estados de coma y hasta la muerte. Con respecto a las reacciones del sistema circulatorio, una de las más frecuentes se produce en los vasos sanguíneos de los dedos que se tensan y se sienten, lo que puede ocasionar dolor de cabeza. Llegamos a la conclusión de que la contaminación auditiva es un tema no muy conocido por las personas en México y en el mundo. El 75% de las personas encuestadas no sabía sobre el tema, por lo cual es algo muy preocupante,